justo hayamos terminado el compañero que presentó antes que mí con estas preguntas que me da un poco de apertura para el tema que les quiero compartir el día de hoy. Vamos a hablar sobre derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes, específicamente de adolescentes, análisis de la jurisprudencia constitucional y su aplicación obligatoria en el sistema de protección integral. Entonces, el día de hoy quiero comentarles un poquito sobre 4 sentencias de la Corte Constitucional que he escogido y quiero plantear esta presentación con una reflexión inicial que me parece importante que la tengamos en cuenta, y es que es importante para quienes ejercemos el derecho, para quienes estamos muy de cerca con operadores y operadoras de justicia, sobre todo para abogados y abogados. Creo que es importante sacarnos la idea del derecho como un ente abstracto. Es importante comprender el derecho como una herramienta, como una institución, como toda una estructura institucional que tiene efectos y consecuencias en la vida práctica, en la vida cotidiana de las personas y específicamente de niños, niñas y adolescentes. Asimismo, el derecho se construye a partir de la evolución de las sociedades. Entonces, no solo que tiene que la ley, que el ordenamiento jurídico, pero además que las interpretaciones que operadores y operadoras de justicia puedan dar a esta normativa y estos efectos que tiene sobre las personas, sino que el derecho va evolucionando con la sociedad, va evolucionando con las luchas sociales, va evolucionando con la consecución de derechos también. Entonces es importante plantearnos y centrarnos bajo este paraguas, ¿no? Vamos a hablar sobre 4 sentencias, como les decía. La primera es la 00318 PJO, la segunda es la 1318 CN21, que es justamente la que comentaban en la última sección de la ponencia anterior. También sobre la 3419 IN y acumulados y la 218519 JP y acumulados. Me voy a centrar un poquito más y con más detalle en la primera, porque creo que este es un paraguas importante para hablar de derechos sexuales de niños, niñas y adolescentes en el país y en la justicia constitucional ecuatoriana. Entonces, la Corte Constitucional nos da algunas referencias, algunas reglas no solo de interpretación, sino de aplicación y que son de obligatorio cumplimiento, no solamente para quienes ejercen la justicia, para quienes dictan justicia, sino también para quienes estamos en otros organismos administrativos de protección de derechos, y no solamente para quienes somos actores decisores sobre derechos de niños, niñas y adolescentes, sino también para quienes son parte, todas las entidades que son parte en todos los niveles de atención del sistema de protección integral. Entonces, vamos a ir como haciendo esta abstracción desde lo que dice la Corte Constitucional en su jurisprudencia y después en la aplicación que se va dando en las distintas esferas, para terminar sobre todo en la aplicación que dan los distintos entes de atención del sistema de protección integral. Entonces, como antecedentes de esta sentencia que les indico, es una sentencia del 2018, es una sentencia que ya tiene 6 años, no es tan nuevita como pareciera, pero sí es una sentencia que no se ha difundido lo suficiente, creo yo, y que no se está aplicando lo suficiente en todos los niveles de atención en donde se atienden y se deben garantizar derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Como les decía, es el gran paraguas para la garantía de derechos sexuales y reproductivos. Como antecedentes del caso, les cuento un poco. Esta inicia por una acción de protección que plantea un ciudadano, representante legal de una fundación llamada Papá por Siempre, en contra de una campaña de prevención de embarazo adolescente del Ministerio de Salud Pública en Ecuador. En la acción de protección, lo que indican dentro de su demanda es que la campaña es inconstitucional porque entrega preservativos a adolescentes sin la supervisión de sus representantes legales, y que además hace mucho énfasis en el grupo etario entre 12 y 14 años. Entonces, lo que dicen es que esta acción de protección tiene como base que la campaña del Ministerio de Salud Pública menoscaba el derecho que tienen los representantes legales de educar a sus hijos. Ojo, lo plantean como un derecho de los representantes de progenitores, progenitoras, representantes legales, tutores, cuidadores,
más no como la obligación. No es un derecho, educar a niños, niñas y adolescentes no es un derecho constitucional, es una obligación que tienen las personas que están a cargo del cuidado de niños, niñas y adolescentes. Y que además esta campaña promueve las relaciones sexuales en adolescentes de forma abierta, indica que solamente los padres, los tutores, las personas que están a cargo son quienes deben educar en sexualidad a sus hijos y que no tiene por qué existir injerencia estatal de ninguna manera. Como conclusión del caso específicamente, la acción de protección es negada en primera instancia, pero la Corte Constitucional la selecciona para hacer jurisprudencia obligatoria y la conclusión de la sentencia es terminar en algunas reglas que son de aplicación obligatoria, que son de aplicación inmediata, además que llegan a ser parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Entonces, una vez que recopilan, ¿no?, esta acción de protección en la sentencia constitucional, van planteando algunos problemas jurídicos importantes. El primero es cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de padres, madres y representantes legales en relación con los derechos sexuales y reproductivos de los y las adolescentes. Y el segundo es en qué momento la autoridad tuitiva que tienen los representantes legales se detiene y puede intervenir el Estado como un agente externo. Entonces, la Corte hace todo un análisis importante, ratificando que los adolescentes son sujetos de derechos, ¿sí? Esta situación ya no es un paradigma nuevo de la Corte Constitucional Ecuatoriana, viene desde la Convención sobre los Derechos del del Niño. Los niños, niñas y adolescentes son sujetos plenos de derechos, son agentes plenos de derechos y no solamente objetos o sujetos pasivos de medidas de protección, sino sujetos plenos de derechos con capacidad de agencia y decisión, de total decisión sobre sus cuerpos, sobre sus vidas y sobre sus proyectos de vida. Y la Corte nos dice que el grado de intervención de los y las representantes legales debe ser directamente proporcional con el nivel de autonomía que tienen los adolescentes. Desarrolla mucho este concepto de autonomía y hace un análisis importante además de todo lo que significa la adolescencia, la etapa de la adolescencia, los cambios psicosociales que se producen, no solamente biológicos, sino también culturales, emocionales, psicosociales, y cómo se va desarrollando progresivamente la autonomía de los y las adolescentes conforme van creciendo, ¿no? Entonces, lo que dice es, la intervención de los representantes legales es directamente proporcional con el nivel de autonomía que tengan los y las adolescentes. La Corte dice también que, en general, el principio de autonomía de los cuerpos es una condición básica para el ejercicio del derecho a la libertad y también para el derecho a la igualdad. Y aquí no hace ninguna diferencia con las personas adultas, ¿sí? El principio de autonomía de los cuerpos, de las decisiones sobre la sexualidad es absolutamente inherente al ser humano para garantizar un ejercicio básico del derecho a la libertad. Y reconoce la Corte en esta sentencia la potestad que tienen los y las adolescentes de decidir sobre sus cuerpos y que esta potestad es la que reafirma su condición de seres libres y autónomos. Esta sentencia nos abre también un estándar que rompe la mirada reproductivista de la sexualidad. Es decir, la Corte indica que la sexualidad no está atada solamente a la reproducción. El fin último de la sexualidad no es únicamente de la reproducción, ¿no? Entonces nos abre ya un estándar de entender la sexualidad como un concepto muchísimo más amplio que va ligado no solamente a cuántos hijos e hijas tener, sino también a la decisión de no tenerlos, si es que es la decisión de cada persona y de los adolescentes en este caso. Y lo que dice la Corte es que la sexualidad debe ser libre, informada y responsable. Y va atando a la responsabilidad de la sociedad, de la familia como parte de la sociedad y del Estado de brindar educación sexual integral. Entonces la Corte reafirma lo que ya nos dice la Constitución de la República y lo que ya tenemos en un marco amplio de derechos humanos, de la importancia de que el Estado brinde herramientas de educación sexual integral y que
lo brinde en todos sus niveles, no solamente en el nivel de la garantía del servicio de salud, sino también en la educación, sino también en todos los niveles de servicios estatales que tiene la obligación el Estado para con las personas y en este caso específico para con los y las adolescentes. Nos dice también que el grado de injerencia que debe tener la sociedad o que debe tener la familia es para brindar herramientas para que sean los adolescentes quienes van tomando decisiones libres, informadas y responsables. Es decir, el grado de injerencia es sobre las herramientas que se brinda, más no sobre las decisiones que toman los y las adolescentes. Entonces, ahí yo sí encuentro probablemente un punto de diferencia o un punto de inflexión con lo que decía el compañero que me precedió en la palabra, porque la Corte ecuatoriana, estoy hablando de la legislación ecuatoriana solamente, la Corte ecuatoriana garantiza la absoluta libertad que tienen los y las adolescentes para tomar decisiones libres, informadas y responsables sobre su sexualidad, sobre su vida sexual y reproductiva y sobre su salud sexual y reproductiva. Nos dice también la Corte en esta sentencia que la salud sexual y reproductiva está enmarcada en el concepto amplio de salud. Al ser el Estado el responsable de garantizar la salud, sí es un deber del Estado, dice la Corte, como contradiciendo cuáles eran los fundamentos de esta acción de protección, que sí es un deber del Estado garantizar también la salud sexual y reproductiva y dar todas las herramientas que requieren los y las adolescentes para ejercer plenamente su derecho a la salud sexual y reproductiva. Y que corresponde únicamente a los y las adolescentes decidir sobre su salud sexual y reproductiva, sobre sus decisiones de salud sexual, reproductiva y no reproductiva, sobre sus cuerpos y sobre sus proyectos de vida. Lo que hace la Corte es poner dos reglas jurisprudenciales, esto es como la conclusión de la sentencia, en donde nos dice específicamente estas reglas se vuelven ya parte del ordenamiento jurídico y tienen que ser de obligatorio cumplimiento, no solamente por jueces y juezas de instancia, sino también por todas las personas y todas las instituciones que formamos parte del sistema de protección integral de derechos. Llámese juntas cantonales de protección de derechos, llámese consejo, llámese Ministerio de Salud Pública, todos los establecimientos de salud del nivel que sea, todos los colegios escuelas, colegios y universidades, es decir, absolutamente en todos los niveles en donde el Estado brinda atención estatal. Lo que dicen las reglas específicamente es, primero, respondiendo a la pregunta de cuáles son los alcances y límites de la posibilidad de intervención de padres, madres o la persona cuidadora de los adolescentes en relación a sus derechos sexuales y reproductivos, es la intervención de los padres, madres o la persona a cuyo cuidado se encuentran sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes debe encaminarse a dotarles de la guía y las herramientas necesarias y suficientes que les permitan adoptar decisiones libres, informadas y responsables. Por lo tanto, corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y su salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado, para la adopción de decisiones libres, informadas y responsables. Lo que habíamos dicho, ¿no? Ya concreta en esta, la Corte Constitucional concreta en esta regla toda esa motivación que da anteriormente. Entonces dice a la familia únicamente le corresponde dar las herramientas para que sea él o la adolescente quien decide sobre su vida y salud sexual y reproductiva. En un marco los derechos sexuales y reproductivos de niñas, niños y adolescentes. Y lo que dice la Corte, me sale que estoy con conexión inestable. No sé si se me escucha bien. No se te escuchó unos segundos, Sole. Y ahorita ya está mejor. Sí, está bien. Ya. Voy a regresar a la regla anterior, solo por si no se me escuchó. Entonces, lo que decía es que ya concreta la Corte en esta regla jurisprudencial
que la intervención de quienes están al cuidado de niños, niñas y adolescentes es únicamente para gritarles, dotarles de guía y de herramientas que permitan a los y las adolescentes tomar decisiones libres, informadas y responsables, y que corresponde únicamente a la o el adolescente decidir sobre su vida y salud sexual y reproductiva, fundamentando sus decisiones en las herramientas otorgadas por la familia y el Estado. Esto es importante también, porque lo que dice es, no solamente la familia es la encargada de dar eh, estas herramientas e información a los adolescentes, sino que el Estado también tiene que dar esta información. Por ende, los y las adolescentes tienen varias fuentes de información también para poder contrarrestar las herramientas que tienen para poder tomar sus decisiones libres y responsables acerca de su sexualidad y de su salud sexual y reproductiva. Y la segunda regla es muy interesante porque, como les decía, lo que hace la Corte es decir, bueno, hasta dónde pueden llegar y qué va a hacer el Estado en caso de que la injerencia de cuidadores y cuidadoras ya esté más bien eh, vulnerando de alguna forma o menoscabando de alguna forma los derechos sexuales y reproductivos de niños, niñas y adolescentes. Y la regla dice, la autoridad tuitiva de los padres, madres o de cualquier persona encargada del cuidado de niñas, niños y adolescentes cesa el momento en que el ejercicio de la obligación del cuidado, crianza, educación, alimentación, desarrollo integral y protección de los derechos de las niñas, niños y adolescentes vulnera su derecho a la información, a la educación y a la salud sexual y reproductiva, transgrediendo los principios constitucionales de su interés superior, su derecho a ser consultados en los asuntos que les afecten, y su calidad de sujetos de derechos, activando la intervención del Estado como un salvador externo que imponga las medidas que operen a favor del efectivo ejercicio de los derechos de niños, niñas y adolescentes. Entonces, aquí también nos dice la Corte Constitucional, si es que los representantes legales sobrepasan esta capacidad de dar herramientas y empiezan a tener injerencia sobre las decisiones que deben tener los y las adolescentes sobre su vida sexual y reproductiva, entonces el Estado puede intervenir y dar medidas de protección para esta, para garantizar el derecho a la información, para garantizar el derecho a la educación sexual integral, para garantizar el derecho a que sean los y las adolescentes quienes decidan sobre su vida sexual y reproductiva. Como les decía, esta sentencia me parece que es un paraguas, un marco amplio que nos permite dar lineamientos de cómo debe ser el actuar de quienes somos funcionarios y funcionarias públicas al momento de atender a adolescentes, ¿no? Y creo que estas situaciones se ven, o el no cumplimiento de esta sentencia, la podemos ver quienes trabajamos en protección integral en todos los niveles de atención. Pasa todavía y tenemos muchísimos casos en donde niñas y adolescentes se acercan a los servicios de salud a pedir anticoncepción, a pedir métodos de anticoncepción y no les entregan por no estar acompañadas de una persona adulta. A pesar de ser absolutamente ilegal e inconstitucional y de contravenir una regla expresa que fue dictada por la Corte de la Constitucional, pasa todavía. Y es complejo el ver cómo esta situación continúa este paradigma de control sobre los cuerpos, ¿no? Y que va muy atado y directamente relacionado justamente con los derechos sexuales y reproductivos y con el control que se espera tener como personas adultas sobre los derechos sexuales y reproductivos de las y los adolescentes. Yo trabajé con un caso cuando trabajaba con adolescentes en conflicto con la ley penal. Uno de estos adolescentes tenía una pareja, tenía una novia, y en las intervenciones que teníamos, los chicos nos contaban, ¿no? Que se acercaron al centro de salud, vivían en un área rural de Cuenca, pero que se acercaron al centro de salud y no les dieron anticoncepción. Meses después, esta chica resultó embarazada, una chica de 15 años con un chico de 16 años, resultó embarazada y este embarazo es negligencia absoluta del Estado ecuatoriano, porque esa adolescente manifestó su voluntad expresa de acceder a anticoncepción y ese embarazo no planeado es responsabilidad absoluta del Estado ecuatoriano, que no implica únicamente un embarazo no planificado, que implica además
los riesgos que implica un embarazo adolescente, que implica además todas las situaciones que están comprobadas por varios entes de derechos humanos internacionales, cómo los embarazos adolescentes pueden continuar perpetuando círculos de pobreza, pueden continuar perpetuando círculos de violencia y es un número de desigualdades estructurales a los que se van a tener que enfrentar, ¿no? Entonces, creo que sigue siendo evidente, como digo, en los distintos niveles de atención, cómo al no respetar el derecho que tienen a decidir los y las adolescentes sobre su vida sexual y reproductiva, traen consecuencias para la vida de esos adolescentes y en este caso también para la vida del niño, de la niña que nació de ese embarazo adolescente, ¿no? Con este antecedente, con este gran paraguas, como les he dicho, quiero referirme de manera un poquito más sucinta y porque se circunscribe a otros espacios de atención. Quiero referirme a las otras sentencias a las que les hice referencia, que hablan también de derechos sexuales y reproductivos en casos más concretos, pero que tienen que tener siempre como un paraguas de aplicación estas reglas que ya fueron en años anteriores puestas por la Corte Constitucional. Entonces, justo la segunda sentencia, que es la 1318 CN21, es la que comentaban en la pregunta anterior, que habla sobre el consentimiento de adolescentes mayores a 14 años y hasta los 18 años, ¿no? En primer lugar, creo que es importante referirnos a que es la primera vez en materia penal que se habla de consentimiento. En el Código Orgánico Integral Penal no se habla de consentimiento y todo el tema de delitos sexuales, delitos de violencia sexual, no está directamente atado al consentimiento, lo cual es, en primer lugar, muy violento, sobre todo con las víctimas de estos delitos sexuales y reproductivos, ¿no? Es absolutamente violento que diga, el tipo penal decía textualmente que el consentimiento es irrelevante. Es absolutamente violento decir que el consentimiento de una persona es irrelevante. Entonces, lo que hace esta sentencia es una consulta de norma en donde la Corte Constitucional dice, efectivamente, esta parte de este artículo del Código Orgánico Integral Penal es inconstitucional y claro que se tiene que atender a cuál fue el consentimiento, cuál fue el deseo de la víctima, del adolescente, si es que tenía el deseo de tener o no esta relación sexual, ¿sí? Que no siempre una relación sexual con un adolescente es violación, siempre y cuando obviamente medie el consentimiento del adolescente, y siempre y cuando no existan, y tal vez con eso puedo responder también un poquito la pregunta que se hacía antes, siempre y cuando no existan otros factores que indiquen el vicio del consentimiento. La Corte pone algunos, pero entre los más importantes creo yo que sí es el tema etario, ¿no? Y las relaciones de poder, que es a lo que se refería un poco el ponente anterior. Evidentemente no es lo mismo una relación sexual entre un adolescente de 17 años con un chico de 18 años versus un adolescente de 17 años con una persona de 40 años, ¿no? Por poner un ejemplo. Entonces creo que sí es importante ahí también que son los operadores de justicia quienes tienen esta tarea de entender que ese consentimiento no haya sido viciado, pero siempre poniendo en el centro a la víctima, al adolescente, a quien se le debe consultar siempre sobre su consentimiento y sobre todas las decisiones en su vida sexual y reproductiva. Me quiero referir también a la otra sentencia que está en otro tema. Como les decía, he escogido varios temas que son parte del gran tema de derechos sexuales y reproductivos. Sin embargo, nos dan ejemplos también de cómo se ven enmarcados, ¿no? En distintos ámbitos. La otra sentencia a la que me quiero referir es la 3419 INI acumulados, que es la sentencia que despenaliza el aborto por violación. La Corte Constitucional indica que el aborto por violación nunca más puede ser un delito en el Ecuador, pero
más allá de un análisis de esa sentencia, porque es muchísimo más amplia, me voy a referir específicamente a lo que dice la Corte Constitucional respecto de la decisión de interrumpir el embarazo en niñas y adolescentes. Y dice que no necesitan del consentimiento o de la firma o autorización de su representante legal. Que solo la niña o la adolescente que esté atravesando por un embarazo no deseado, producto de una violación, es quien puede decidir interrumpir con ese embarazo. Y es súper importante, de aquí quiero hacer referencia también a lo difícil que le es al Estado ecuatoriano aceptar estas decisiones de las niñas y adolescentes, tanto así que el Ejecutivo vetó esta ley y quiso poner todas las trabas posibles al acceso del derecho a decidir sobre sus cuerpos de niñas y adolescentes en caso de violación. Y quiso poner específicamente que si es que las niñas o adolescentes no tienen autorización de sus representantes legales, no podían acceder al derecho de interrumpir su embarazo en caso de violación. ¿Sí? Esta situación ya fue solventada nuevamente por la Corte Constitucional en una consulta y vuelve a decir que son solo las adolescentes y las niñas quienes tienen el derecho absoluto a decidir sobre el derecho a interrumpir su embarazo en caso de violación y que ningún centro de salud en ningún nivel podría poner un requisito que implique barreras para que las niñas y los adolescentes que además han pasado ya por una situación de violencia sexual tengan como resultado el retardo de la garantía de su derecho a decidir sobre sus cuerpos. Y por último, me quiero referir también a la última sentencia que he escogido, que es la 2185/19 y acumulados, en donde la Corte Constitucional revisa varios casos en donde adolescentes que han tenido hijos o hijas en hospitales ecuatorianos no pueden inscribir a sus hijos y a sus hijas en el registro civil si es que no están acompañados por una persona adulta. Entonces volvemos a poner esta carga que se la puede querer disfrazar de tuitiva, pero que en realidad es absolutamente de control sobre los cuerpos de las adolescentes, sobre quitar la agencia a las adolescentes y no permitir que sean las adolescentes madres de sus hijos o sus hijas quienes inscriban en el registro civil a sus hijos y a sus hijas. Y además se está vulnerando también el derecho a la identidad de ese niño o esa niña recién nacida, ¿no? Y hace un análisis especial sobre todo para adolescentes migrantes, en donde hay la absoluta imposibilidad de cumplir con ese requisito que pone el registro civil. Hay una absoluta imposibilidad porque hay muchísimos casos en donde adolescentes viajan solas o únicamente con sus parejas, también adolescentes que han venido en un proceso de migración y no hay ninguna persona adulta acompañándolas y que hay una absoluta traba y vulneración de derechos, no solamente al derecho de decidir del adolescente, sino también el derecho a la identidad, a la familia y el derecho a ser reconocido de esta niña y esta niña. Entonces, con el análisis de estas 4 sentencias, que las he escogido primero por el tiempo y segundo para poder evidenciar, como ya les he dicho, cómo en los distintos niveles de atención del sistema de protección integral se sigue vulnerando el derecho a decidir, la agencia que tienen de decidir de las y los adolescentes sobre sus derechos sexuales y reproductivos. Quiero concluir diciendo que estos lineamientos que nos da la Corte Constitucional son de aplicación obligatoria, no solamente para jueces, para juezas, para quienes formamos parte de las Juntas Cantonales de Protección de Derechos, sino también para todos los funcionarias de base, por ponerlo de alguna forma, que son quienes tienen la atención directa, que son quienes tienen el contacto directo con niñas y adolescentes. Entonces, no puede ser posible que se les niegue anticoncepción, no puede ser posible que se les niegue el derecho a interrumpir su embarazo en caso de violación y no puede ser posible que niñas, que adolescentes que ya son madres no puedan inscribir a sus hijas
e hijos menores de edad. Y así una infinidad de casos, ¿no? En donde a las adolescentes se les sigue controlando, donde seguimos pensando que por ser adultos, por ser adultas, tenemos la potestad de controlar las decisiones de los y las adolescentes respecto de su salud sexual y reproductiva. Con eso termino y cualquier pregunta bienvenida. Muchísimas gracias, Soledad.